Hola mis queridos estudiantes de precálculo, espero que hayan descansado mucho en la semana de receso. La clase de hoy va a ser sobre una importante noción de las matemáticas, que es la noción de función. ¿Qué es una función? ¿Cómo se define y cómo se evalúa? Así que ¡vamos! Bueno, ¿qué es una función? Una función es una regla de correspondencia que le asigna a todo elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. Se suele escribir de esta manera: y igual f de x. No es un producto entre la f y la x, no. La función se lee así: y igual f de x. Quiere decir que la función se aplica al elemento x. Otra cosa importante de decir es que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Por eso es que las funciones son tan importantes, porque nos sirven para expresar la dependencia de una variable respecto de otra. Por ejemplo, cómo varía la presión en función de la temperatura y así en otros campos. Eh, Pongamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos un conjunto A, que lo voy a representar con esta bola, formado por las 5 vocales españolas. Y ese es el conjunto A. Y ahora pongamos un conjunto B formado por unos cuantos números enteros, como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora voy a establecer una correspondencia entre los elementos de A y los elementos de B. Supongamos que A le va a corresponder el 1, a E el 2, al I el 4, al O el 4 y a U el 4. ¿Es esa una función? Sí, sí lo es. ¿Por qué, ¿Por qué lo es? Porque a cada uno de los elementos del conjunto a todos ellos, les corresponde un único elemento del conjunto B. Entonces podemos escribir f de A es 1, f de E es 2, f de I es 4, que es lo mismo que f de O y que f de U. Entonces observen que la función f le asigna a cada elemento de A un único elemento en B. El hecho de que lleguen varias flechas al número 4 no importa. Les voy ahora a poner un ejemplo de lo que no sería una función. Supongamos que volvemos a tener el conjunto A con las mismas vocales del español y el mismo conjunto B con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora la correspondencia que voy a hacer es la siguiente. Supongamos que a A se le asigna el 1, a E el 2, a I el 3 y el 4 y al U el 6. Entonces esa no es una función, eso claramente se ve por dos razones. Esta correspondencia no es función. En primer lugar, porque hay un elemento, el elemento O, al cual no se le asigna ningún elemento en el conjunto B, que no lo había marcado. Por otra parte, hay otro error que hace que esta correspondencia no sea una función, que es I. I le corresponden dos elementos en el conjunto B, no un único elemento en el conjunto B. Bueno, normalmente las funciones que vamos a emplear en las matemáticas eh,
no son de este tipo tan general, sino que se establecen mediante una fórmula. Por ejemplo, se pone f de x igual, por decir algo, a 2x más 1. Esta es una correspondencia entre números, porque si x es igual a 3, entonces f de x, es decir, f de 3, será igual a 2 y se reemplaza la x por el número 3 más 1, lo que me da 7. Esto que acabamos de hacer se llama evaluar una función en un punto o en un número. En este caso se evaluó la función f en el punto 3 y se obtuvo el valor 7. Entonces, este es el valor de la función en 3. Este 7 es el valor de la función f en x igual a 3. Ahora vamos a hacer ejercicios y ver ese asunto de cómo se evalúa una función en un punto. ¿Listos? Eh, Supongamos que tenemos tres funciones. F de x igual, eh, digamos, 2x menos 1. Una función lineal. G de x es una función un poquito más compleja. X al cuadrado más 2. Y h de x igual 1 sobre x menos 3. Supongamos que tenemos esas tres funciones. Son tres reglas de correspondencia que le asignan a los elementos de los reales otro elemento en los reales. ¿Cómo se evalúan estas funciones en ciertos números? Por ejemplo, ¿cómo se evalúa la función f en el número 1? Pues muy simple. Aquí que x se ha reemplazado por el valor 1, se hace lo siguiente. X se reemplaza por 1 y se evalúa. Entonces queda 2 por 1 menos 1 igual 2 menos 1, 1. Otro caso, f de 5 sería igual a 2 por 5, 10 menos 1, 9. Pero si la función es distinta, por ejemplo, si es g de 1, entonces lo que se hace es lo siguiente. 1 al cuadrado más 2. No se hace lo de antes porque ahora ya no estamos con esta función f, sino con esta función g. Y esto pues nos da 3, ¿cierto? Y g de 5 sería igual a 5 al cuadrado más 2, es decir, 27. Por su parte, es muy fácil ver que h de 1 sería igual a 1 sobre 1 menos 3, que es lo mismo que 1 sobre menos 2, o sea, menos 1 medio. Y h de 5 sería igual a 1 sobre 5 menos 3, que es 1 sobre 5 menos 3, 2, es decir, 1 medio. ¿Sí? Bueno, les voy a poner un ejercicio para que ustedes lo hagan. Sería, por ejemplo, ¿qué es f de 10? ¿Qué sería g de 4? Y por último, ¿qué sería h, qué sé yo, de 8? En este momento sería bueno que detuvieran el video para que ustedes solos hicieran el ejercicio y se dan cuenta si está bien hecho o no. Bueno, lo voy a resolver
para que ustedes comparen con lo que hicieron y queda lo siguiente. Como f es la función 2x menos 1, entonces queda, miren, 2x menos 1, entonces queda 2 por 10 menos 1, que es 20 menos 1, 19. ¿Qué es g? G es x al cuadrado más 2, entonces g de 4 sería 4 al cuadrado más 2, es decir, 18. Y por último, que es h de 8, como h de x es 1 sobre x menos 3, quedaría 1 sobre 8 menos 3, y eso me daría un quinto. ¿Sí? Es importante que ustedes entiendan que una función no solamente se puede evaluar en, en un número, sino también en una variable o incluso en una expresión matemática. Por ejemplo, si yo les pusiera este ejemplo, que es f de a, entonces mirando la función f, que es f de x igual a 2x menos 1, reemplazamos la x por la a y obtenemos por lo tanto 2a menos 1. ¿Sí o no? Un poquito parecido sería g, por decir algo, de r. G de r obviamente sería r al cuadrado más 2. Y que sería, por ejemplo, h de t. H de t sería 1 sobre t menos 3. Pero incluso un poquito más difícil. Qué pena que no subí la hoja. Lo lamento. Ahora, se puede evaluar en una expresión. Por ejemplo, si yo pusiera que es f de r más 2, entonces, como sabemos que f es 2x menos 1, tenemos que reemplazar x por r más 2. Y eso pues va a dar lo siguiente. 2 factor de r más 2 menos 1. Y expandiendo me da 2r más 4 menos 1 igual 2r más 3. Les voy a poner un par de ejercicios para que los hagan. Que sería g de n más 3 y que sería h de f de x, un poquito más difícil. En este caso se habla de composición. Bueno, en este momento detengan el video, realícenlo ustedes y después comparan con la solución. La solución de gn más 3 es la siguiente. Recuerden que g de x es x al cuadrado más 2. Por lo tanto, tenemos que reemplazar x por n más 3. N más 3, yo quizás dije mal. Y nos quedaría n más 3 todo al cuadrado más 2. Y si lo desarrollamos empleando la fórmula que todos sabemos, nos da n al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 6n más 9 más 2, ese 2 que sobraba ahí. Y eso nos da obviamente n al cuadrado más 6n más 11. Por último, tenemos que hacer este ejercicio. En este ejercicio interviene la función h que le asigna a x 1 sobre x menos 3. Eso aquí la x la tenemos que reemplazar por f de x, que es 2x menos 1. Por lo tanto, nos da 1 sobre 2x menos 1, que está como entre paréntesis, menos 3, ¿cierto? Y esto, por supuesto, nos da 1 sobre 2x menos 4. Ay, otra vez cometí el error de que puse abajo la hoja. Y con esto creo que